Tema 10. La Hacienda descentralizada y la Hacienda europea. Glosario. Armonización fiscal. Proceso en virtud del cual se procura aproximar las legislaciones tributarias nacionales de los diferentes Estados miembros con el fin de dispensar un trato fiscal más homogéneo en todo el territorio comunitario a los contribuyentes. Normalmente se consigue mediante la aprobación de directivas, como ha sucedido con la sexta directiva que regla el IVA. Bien público local. Bien público, es decir, un bien en cuya demanda no rige el principio de exclusión ni el de rivalidad en el consumo, pero desde el punto de vista del ámbito local. Comportamiento free rider. Comportamiento de gorrón, es decir, de quien se aprovecha de la gratuidad de los bienes públicos o se beneficia de alguna actividad sin estar dispuesto a contribuir a su financiación. Contribución neta. Concepto que se obtiene de comparar los ingresos aportados por cada Estado miembro al presupuesto comunitario y el gasto realizado en él. Corresponsabilidad fiscal. Situación que requiere que los distintos niveles de administración aseguren la financiación del coste efectivo de los servicios transferidos de forma que los niveles de administración subcentral lleven a cabo una mejor gestión, reduciendo el coste efectivo de los servicios suministrados en su jurisdicción o incrementando la recaudación de los tributos cedidos. Cupo. Nombre con el que se conoce a la cantidad que la comunidad autónoma de Euskadi transfiere al gobierno central para que éste cubra la parte que le corresponde por las funciones que realiza en dicho territorio autonómico. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra se denomina aportación. Cheque británico. Instrumento de reembolso a favor del Reino Unido adoptado en los acuerdos de Fontainebleau, 1984, en virtud del cual se reconoce que a este país se le debe compensar porque su aportación neta, es decir, la diferencia entre los ingresos entregados y los gastos realizados en su territorio, al presupuesto comunitario excede de la cuantía que le debe corresponder en función de su renta per cápita. Derechos de aduana. Ingresos comunitarios procedentes de la exacción del arancel exterior común que aplica la Unión Europea a las importaciones de terceros países. Tiene la consideración de ingreso propio de la Unión Europea, aunque su gestión corresponde a cada Estado miembro, que recibe el 10% de su cuantía en concepto de gastos derivados de la administración del gravamen. Gastos no obligatorios. Aquellos gastos comunitarios en los que la decisión final sobre su cuantía y distribución corresponde al Parlamento de la Unión Europea. Gastos obligatorios. Aquellos gastos comunitarios en los que la decisión final sobre su cuantía y distribución corresponde al Consejo de la Unión Europea. Prelevements. Son los derechos de carácter variable que la Unión Europea cobra sobre los productos agrarios procedentes de terceros países, con el fin de igualar el precio de los mismos al nivel de precios mínimos que se garantiza para dichos productos en el mercado interior, con el fin de garantizar unos ingresos dignos a los agricultores. Recurso al IVA. Es la principal fuente de financiación del presupuesto comunitario. Se obtiene a partir del cálculo de la denominada base imponible teórica, que se calcula dividiendo la recaudación por IVA en cada Estado miembro entre el tipo impositivo medio aplicado. El recurso al IVA es el 1% del importe de la base imponible teórica. Recurso Producto Nacional Bruto. O cuarto recurso. Es un recurso de cierre de la financiación del presupuesto comunitario en virtud del cual se reparte entre los Estados miembros la diferencia entre los gastos comunitarios y los ingresos obtenidos a través de los derechos aduaneros, las exacciones agrícolas y el recurso al IVA, en proporción a su respectivo Producto Nacional Bruto. Sistema común. Sistema de participación de las comunidades autónomas regulado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA, que se aplica a todas las comunidades autónomas, salvo a Euskadi y Navarra, en virtud del cual la Hacienda Central transfiere una serie de competencias a las haciendas territoriales y les dota de los recursos suficientes para atender a los gastos generados, ya sea mediante la cesión de tributos o a través de un
porcentaje de participación en los ingresos del Estado. Sistema foral. Régimen de financiación previsto para Euskadi y Navarra, en virtud del cual las haciendas forales de estas comunidades autónomas asumen todos los ingresos tributarios generados en su territorio para financiar las competencias que tienen asignadas y transfieren una parte a la Hacienda Central para cubrir las funciones que ésta desarrolla en el territorio de la correspondiente comunidad autónoma. Subvenciones de nivelación. Aquellas que tienen como objetivo igualar el nivel mínimo de algunos servicios públicos considerados esenciales, transferidos en todos los territorios autonómicos. Transferencia acotada. Transferencia no compensatoria, es decir, cuya cuantía es un porcentaje limitado del coste del proyecto que financia. Transferencia compensatoria. Transferencia específica consistente en una cuantía fija. Transferencia condicional. Transferencia, es decir, pago sin contraprestación que realiza el sector público a favor de algún otro agente sin determinar la finalidad a la que ha de destinarse. Transferencia específica. Modalidad de transferencia condicional que establece un uso concreto para la misma. Puede ser compensatoria, si consiste en una cantidad fija, o no compensatoria, cuando la cantidad transferida es un porcentaje del coste del proyecto que, si está limitado, determina una transferencia acotada. Transferencia incondicional de participación de ingresos. Transferencia en virtud de la cual los entes subcentrales participan en los ingresos obtenidos por los niveles superiores de gobierno. Transferencia incondicional perecuatoria. Transferencia que no guarda relación con los ingresos recaudados por el sector público central en un determinado territorio, pero que otorgan a la jurisdicción de este una participación en aquellos con el fin de igualar la situación de los diferentes territorios. Votación por los pies. Situación que se produce, según Thibaut, cuando los sujetos emigran hacia la comunidad en la que la combinación de impuestos y bienes públicos suministrados se acomoda mejor a sus preferencias. Preguntas. Libro complementario. 1. La ciencia que estudia el modo de satisfacer las necesidades humanas con recursos escasos de uso alternativo, se llama Hacienda Pública. 2. Los bienes que se caracterizan por la ausencia de rivalidad en el consumo y la imposibilidad de aplicar el principio de exclusión. ¿Cómo se llaman? Bienes públicos puros. 3. En el problema de revelación de preferencias hacia los bienes públicos puros por parte de los integrantes de la comunidad, se produce un fenómeno de revelación de preferencias mediante la emigración que fue denominado por Thibaut como votación con los pies. 4. Existe en la distribución de la renta una generación de comportamientos free rider gorrones. Verdadero. 5. La fijación de los tipos del cambio es una cuestión que debe quedar en manos de instituciones internacionales. 6. Si nos referimos a los tributos recaudados en una determinada jurisdicción, deben ser efectivamente pagados por los contribuyentes de ese territorio. Hablamos del principio de localización. 7. Se pueden hacer transferencias intergubernamentales desde las comunidades autónomas a los entes locales. Sí. 8. Las transferencias intergubernamentales son en gran parte para aplicar el principio de neutralidad. Falso. 9. Uno de los rasgos definidores del proceso de integración seguida por los países europeos ha sido derechos de aduana. 10. La supresión de las fronteras plantea un problema adicional relacionado con la exportación fiscal, ya que el producto exportado incluye un impuesto que cobra el país exportador y paga el consumidor del mismo país. Falso. Preguntas. Exámenes 2012-2015. 1. La votación con los pies, fenómeno de revelación de las preferencias mediante la emigración, fue denominado por Thibaut. 2. Los derechos de carácter variable que la UE cobra sobre los productos agrarios procedentes de terceros países, con el fin de igualar el precio de los mismos al nivel de precios mínimos que se garantiza para dichos productos en el mercado interior y con el fin garantizar unos ingresos dignos a los agricultores, se denominan prelevaments. 3. Las razones que avalan la realización de políticas de redistribución a escala nacional y no local son el denominado fenómeno de votación con los pies, la posible generación de comportamientos free rider,
La competencia fiscal que origine bajadas de impuestos como reacción a otras bajadas. 4. Las transferencias intergubernamentales incondicionales que no guardan relación con los ingresos recaudados por el sector público central en el territorio del ente que participa en los ingresos y cuya finalidad es más bien proceder a una igualación en las situaciones de los diferentes entes se denomina perecuatorias. 5. Si hablamos de transferencias intergubernamentales acotadas, estamos hablando de transferencias compensatorias, específicas y condicionales. 6. Si un gobierno autónomo establece un impuesto que puede trasladarse fácilmente a los ciudadanos de otras regiones, estamos ante el supuesto denominado exportación fiscal. 7. Son ingresos públicos del presupuesto de la UE, los derechos de aduana, el recurso procedente del IVA, cotizaciones sobre el azúcar. 8. Con carácter general, las políticas de estabilización económica se asignan al siguiente nivel de gobierno. La política monetaria española depende del Gobierno de España. La política cambiaria española depende del Gobierno de España. La política de renta se atribuye a nivel local. 9. El sistema de ingresos del presupuesto de la Unión Europea no incluye el siguiente concepto: un porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas. 10. El comportamiento free rider se da, en ocasiones, en materia de administraciones públicas cuando pagan el IBI. 11. Afirmaciones en relación a las finalidades que deben cumplir las llamadas transferencias intergubernamentales. Las transferencias intergubernamentales buscan compensar a un determinado territorio para que éste alcance un nivel mínimo en determinados servicios públicos a los que no podría llegar por su capacidad fiscal. Las transferencias intergubernamentales buscan compensar a un determinado territorio para que éste alcance un nivel mínimo en determinados servicios públicos a los que no podría llegar, no por su capacidad fiscal, sino porque estos requieren en ese territorio un nivel de gasto superior por las condiciones de su población, por su tamaño, dispersión o edad, etc. Las transferencias intergubernamentales tratan de evitar la asignación ineficiente de los recursos públicos derivadas de los efectos externos que producen las actividades desarrolladas en un determinado territorio a las áreas limítrofes o al Estado en su conjunto. 12. Entre las transferencias intergubernamentales se encuentran las denominadas perecuatorias. De las opciones que se indican a continuación, ¿cuál se puede identificar con estas? Son aquellas incondicionales que no guardan relación con los ingresos recaudados por el sector público central y cuya finalidad es la igualación entre los diferentes entes. 13. Con relación al presupuesto comunitario, ¿cuál afirmación que se indica a continuación es correcta? Al existir en los diferentes países europeos distintos porcentajes de economía sumergida, el llamado cuarto recurso o recurso complementario puede acabar generando situaciones de injusticia en la distribución de la financiación entre los estados. 14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a los derechos de aduana y el presupuesto comunitario son correctas? El proceso de integración europeo ha obligado a constituir una unión aduanera. La Unión Aduanera ha exigido el establecimiento de un arancel común exterior. La gestión del arancel corresponde a cada Estado miembro. 15. ¿A qué tipo corresponde una transferencia intergubernamental cuyo destino se indica que debe ser una mejora de la red viaria? Es una transferencia condicional específica. 16. Uno de los recursos de ingreso de la Unión Europea complementa a los otros tres si estos no llegan a cubrir el presupuesto comunitario. ¿Cuál es? El recurso al Producto Nacional Bruto. 17. Señale cuál de las siguientes políticas debe asignarse al nivel de gobierno estatal. La política fiscal. 19. Como consecuencia de la descentralización administrativa, hay que tener en cuenta, a la hora de diseñar un sistema tributario, el principio de autonomía. 20. Si un gobierno autónomo establece un impuesto que puede trasladarse fácilmente a los ciudadanos de otras regiones, estamos ante el supuesto denominado exportación fiscal. 21. La existencia de un fondo de solidaridad interterritorial es un ejemplo de transferencia condicionada.